La lluvia caía con fuerza sobre las ventanas del café de Múnich, convirtiendo las farolas en puntos borrosos. Dentro, el aire cálido y el olor a pan fresco contrastaban con el frío del exterior. Bárbara Weber, con un uniforme descolorido y las manos marcadas por años de duro trabajo, limpiaba mesas con movimientos automáticos. Le dolían los pies. Las facturas del mes pesaban sobre sus hombros, pero cuando vio al niño acurrucado en la puerta, empapado y solo, ninguno de esos detalles importó. David, de 9 años, con sus gafas gruesas y su actitud desorientada, parecía tan pequeño con ese abrigo enorme. Ella no sabía que él era el hijo de uno de los hombres más ricos de Alemania. Solo vio a un niño asustado que necesitaba ayuda. Al otro lado de la calle, dentro de un Bentley con los vidrios empañados, Henrike Falk observaba la escena con los dedos tensos sobre el volante. Estaba acostumbrado a los gestos calculados. La gente sonreía con interés, adulaba su apellido. Pero eso no. Bárbara se arrodilló en el suelo mojado, se quitó su propio abrigo para abrigar al niño, y con una voz que él no pudo oír, pero adivinó por el movimiento de sus labios, le ofreció chocolate caliente como si fuera lo más natural del mundo. Algo en ese simple gesto, ninguna ceremonia, ningún reconocimiento de él como Falk, hizo que su pecho se oprimiera de una manera que no comprendía. Cuando ella condujo a David a una mesa, le limpió los vasos con la esquina de su delantal y se rió de algo que él dijo. Henry sintió por primera vez en años que estaba presenciando algo genuino. La decisión de Enrique fue tomada incluso antes de entrar al café. Mientras observaba a Bárbara ayudar a David a sostener la taza de chocolate, con manos firmes pero sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para ese niño, algo se rompió dentro de él. El multimillonario estaba acostumbrado a resolver los problemas con cheques o pedidos secos, pero esa noche, con la lluvia golpeando el capó de su coche, se encontró ajustándose el cuello de la camisa y respirando profundamente como un hombre común. Cuando la puerta del café se abrió, Bárbara apenas levantó la vista, ocupada mostrándole a David cómo se derretían los malvaviscos en el líquido caliente. Henry se quedó quieto por un segundo, invisible de una manera que no había experimentado desde antes de la fortuna. Cuando finalmente habló, su voz sonó extraña, incluso para él mismo. «Salvaste a mi hijo». Bárbara levantó la vista. Sus ojos oscuros lo examinaron sin reconocerlo, solo una cautela natural hacia un extraño. Fue David quien rompió el silencio, llamándolo «papá», de esa forma incómoda que hizo que Enrique sintiera un dolor agudo en el pecho. La expresión de Bárbara cambió entonces, no en reverencia, sino en algo que no podía nombrar, una mezcla de sorpresa, compasión y, curiosamente, decepción. Ella devolvió al niño con una atención que contrastaba con la frialdad de su mirada dirigida a Enrique. «Estaba solo bajo la lluvia», dijo, y esa simple frase sonó como un juicio. 2 días después, Bárbara estaba limpiando el mismo mostrador cuando el Bentley se detuvo nuevamente frente al café. Esta vez, Enrique entró con pasos decididos, vistiendo un traje que costaba más que su salario anual. El lugar quedó en silencio. Incluso el dueño, un hombre brusco que nunca la felicitaba, pareció estremecerse. Pero el multimillonario ignoró a todos y se dirigió solo a ella. «Necesito hablar contigo», dijo, y Bárbara sintió que su corazón se aceleraba, imaginando deudas o algún problema con David. En lugar de eso, deslizó una tarjeta de presentación sobre el mostrador manchado de café. «Quiero que trabajes para mí». El silencio que siguió fue interrumpido por la risa incrédula de Bárbara. «¿Qué? ¿Como camarera en tu sala de conferencias?» Pero Henry no sonrió. Le explicó, con una franqueza que la sorprendió, la trampa en la que se había convertido su vida. La gente solo veía el dinero, el poder, nunca a él. «Trataste como a una persona. Necesito que alguien me recuerde cómo es eso».
Bárbara miró sus manos callosas y luego la tarjeta con el logo dorado de Folk Group. El salario ofrecido solucionaría todos tus problemas, pero fue la vulnerabilidad en sus ojos. Un multimillonario admitiendo su soledad, lo que la hizo tomar la tarjeta. Lo pensaré, mintió, porque ya sabía que diría que sí. El primer día de Bárbara en Folk Group fue un torbellino de miradas de reojo y susurros apenas disimulados. El ascensor privado que la llevó al piso 42 olía a cuero nuevo y a café caro. Un mundo aparte de las baldosas agrietadas y la grasa rancia del café. Cuando se abrieron las puertas, docenas de empleados con trajes impecables se detuvieron en medio de una conversación para observarla. Sus zapatos gastados resonaban en el piso de mármol. La oficina que Henry le había asignado era pequeña, pero tenía vistas a todo Múnich, y eso solo la hacía sentir como una impostora. Tu trabajo es evaluar los proyectos sociales de la empresa, le había explicado, pero los informes en su escritorio tenían términos que ella no entendía y gráficos que parecían otro idioma. El primero en acercarse fue Antonio Márquez, el director de operaciones, un hombre de sonrisa penetrante que la saludó con un apretón de manos muy firme. ¡Qué inusual!, comentó mirando su sencillo vestido. En los días siguientes, Bárbara descubrió que inusual era su código para decir no deseado. Las reuniones a las que debía asistir estaban programadas en horarios conflictivos. Su acceso al sistema fue denegado accidentalmente. Y un pasante incluso le preguntó si ella era la nueva limpiadora. Incluso el café que preparó lo dejó intencionadamente frío en la mesa. Pero lo peor llegó cuando encontró a David llorando en el baño corporativo, acosado por los hijos de los ejecutivos. Cuando lo llevó de regreso a Enrique, vio el cansancio en sus ojos y por primera vez comprendió que ni siquiera el dinero podía comprar la paz. El sabotaje se volvió imposible de ignorar cuando los archivos confidenciales desaparecieron. Bárbara llegó temprano ese martes y encontró su computadora apagada, a pesar de haberla dejado encendida esperando actualizaciones. Al acceder, una carpeta entera, con informes de donaciones que Enrique le había pedido personalmente que revisara, estaba vacía. El sudor le corría por la espalda al ver el correo electrónico automático enviado a todos los directores. Bárbara Weber ha solicitado la eliminación permanente de archivos. Antes de que pudiera reaccionar, Antonio apareció en su oficina con 2 guardias de seguridad. Es un procedimiento estándar, dijo, confiscando su credencial mientras sus colegas miraban a través de la puerta de cristal. El camino a la sala de reuniones fue una pesadilla. Cada paso resonaba con acusaciones tácitas. Enrique estaba allí, de espaldas a la ventana, con el rostro inexpresivo. «Explícamelo», ordenó. Su voz era gélida, pero Bárbara vio la duda en sus dedos tamborileando sobre la mesa. Ella lo negó, por supuesto, pero la evidencia era abrumadora. Cuando Antonio sugirió tomar medidas legales, algo en Henry dudó. «Separación temporal», decidió, evitando su mirada. Bárbara salió tambaleándose, pero no llegó a casa. Fue al café donde todavía tenía amigos. Utilizando un teléfono móvil de la empresa que habían olvidado recoger, llamó al único técnico informático que la había tratado con respeto. «Necesito demostrar que no fui yo», susurró, mientras él, al otro lado, ya estaba escribiendo órdenes. «¿Sabes qué es gracioso? La gente que borra archivos de verdad nunca deja rastro en su correo basura». La investigación de Bárbara comenzó esa misma noche, en el pequeño apartamento en el que apenas había espacio para una mesa de comedor. Con la ayuda del técnico informático, un chico llamado Lucas, que siempre la saludaba en el pasillo, accedió de forma remota a los registros de seguridad de la empresa. Sus dedos temblaban sobre el teclado mientras rastreaba cada acceso al sistema esa semana. «Espera, esto es raro», murmuró Lucas por teléfono.
Alguien había accedido a su ordenador repetidamente a las 3 de la mañana, siempre desde la misma terminal, la oficina de Antonio. Peor aún, los archivos eliminados estaban intactos en una carpeta oculta. Bárbara pasó la noche en el aire, cruzando datos hasta que encontró transferencias bancarias sospechosas a una cuenta en las Islas Caimán. Al día siguiente, con una cámara escondida en el broche que le había regalado David, «Es mi superhéroe favorito», había dicho al dárselo. Fue al departamento de finanzas. Mientras fingía buscar un bolígrafo, oyó a Antonio discutiendo con alguien en bajo alemán. Hasta el viernes, o el proyecto social vuelve a desaparecer. Seuiso le impidió enfrentarse a él allí mismo. En cambio, lo siguió hasta el estacionamiento, donde él, distraído con su teléfono, le confesó todo a su compañero. El viejo Folk nunca descubrirá que malversamos los fondos. La culpa recayó en la camarera. La grabación fue perfecta, hasta el crujido distintivo de la puerta del Bentley de Henrique en el fondo, demostrando que estaba allí, en ese momento exacto. Entregar el examen fue más difícil de lo que Bárbara había imaginado. A la mañana siguiente, el edificio del grupo Falk estaba revuelto. Antonio había anunciado una auditoría de emergencia y se encerró con Enrique durante horas. Cuando por fin logró acercarse, la secretaria le cerró el paso. El señor Folk no desea que lo molesten. Fue entonces cuando apareció David tirando de su manga con la insistencia propia de los niños. «Está enojado», susurró señalando la habitación. Bárbara se arrodilló hasta estar al nivel del niño. «Te cuento un secreto. A veces los adultos fingen estar enojados cuando en realidad tienen miedo. Eso fue todo lo que hizo falta». David la arrastró hasta la puerta de la oficina y gritó: «Papá, Bárbara tiene un regalo para ti». Antes de salir, corriendo riendo. El silencio que siguió fue interrumpido por la voz ronca de Henry. «Pase». Cuando la vio, su rostro estaba marcado por las noches de insomnio. Antes de que pudiera hablar, Bárbara colocó la memoria USB sobre la mesa. «Míralo. Luego decides si todavía crees que te engañaría». La grabación se puso en marcha, mostrando a Antonio con claros detalles planificando el siguiente desvío. La transformación en el rostro de Henry fue lenta. Primero sorpresa, luego ira pura y finalmente algo que nunca había visto antes: vergüenza. «¿Cómo?» comenzó, pero Bárbara lo interrumpió. «Me contrataste porque veo lo que otros ignoran. ¿Te has parado a pensar alguna vez que eso incluye también a los ladrones?» La caída de Antonio fue tan rápida como espectacular. Esa misma tarde, guardias de seguridad acompañaron al ejecutivo a su oficina para recoger sus pertenencias ante la mirada atónita de sus compañeros. Enrique, con una postura que Bárbara nunca había visto antes, menosció más hombre herido en su propia casa, reunió al equipo directivo en la sala de conferencias. «Durante meses nos robó alguien en quien confiaba», anunció con la voz cargada de una emoción contenida que hizo que incluso los más arrogantes bajaran la mirada. Cuando mencionó que había sido Bárbara quien descubrió el plan, los rumores se extendieron como reguero de pólvora. Ella se sentó en un rincón y observó cómo las expresiones cambiaban de la incredulidad a la vergüenza, especialmente de aquellos que la habían tratado como basura. El silencio que siguió al anuncio fue roto por un sonido inesperado. Un aplauso. David, que había escapado de la niñera, golpeaba con sus manitas la puerta de cristal. «¡Bravo, Bárbara!», gritó, ignorando por completo el protocolo corporativo. La tensión se rompió como un hechizo. Incluso Henry sonrió a pesar de sí mismo. Pero cuando Bárbara se levantó para irse, él la agarró del brazo con una urgencia que los sorprendió a ambos. «Necesitamos hablar», murmuró, y primera vez ella vio algo más que poder o culpa en sus ojos. Pura gratitud, del tipo que no se expresaba en bonificaciones o ascensos. El café estaba cerrando
cuando Henry apareció en la puerta 2 semanas después. Bárbara, de nuevo con su gastado uniforme, casi dejó caer una bandeja cuando lo vio allí parado, sin su costoso traje, solo un abrigo simple y una expresión que ella no pudo descifrar. El dueño del establecimiento, al reconocer al multimillonario por la noticia, casi se tambaleó al abrir la puerta. «No», dijo Henry suavemente, señalando a Bárbara. «Solo quiero que ella me atienda». El silencio era denso mientras ella servía el café. Con las manos firmes a pesar de la confusión interior, observaba cada movimiento, como si intentara memorizar algo. Cuando ella colocó la taza delante de él la sujetó por las puntas de los dedos. «Te hice daño», admitió, en voz más baja que el ruido de las máquinas. «No solo por dudar, sino por pensar que podía comprar lo que tienes. Esta humanidad». Bárbara sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la postura. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a ofrecer otro puesto?». Sonrió y sacó algo de su bolsillo. No era un contrato, sino una factura pagada hasta el último centavo. Sus préstamos estudiantiles, el alquiler atrasado, todo. «Esto no es un pago», aclaró, anticipándose a su protesta. «Son reparaciones. El resto... Bueno, estaba pensando que tal vez podrías enseñarme». «¿Enseñar qué?». Ella se rió con sospecha. «Ser un ser humano decente», respondió con seriedad. Cuando ella se alejó para atender a otro cliente, él no se quejó. Simplemente se quedó allí, bebiendo su café como un hombre común, observándola trabajar con una expresión que en cualquier otra persona podría llamarse admiración. En los meses siguientes se estableció una rutina inusual. 3 veces por semana, Bárbara cambiaba su delantal por su credencial de Falk Group, pero no como empleada, sino como consultora. Su oficina ahora era más pequeña, pero tenía un nuevo cartel: ética e inclusión. Henry había insistido personalmente en el cambio. «Tú no trabajas para mí», corrigió, «trabajas conmigo». La primera reunión que dirigió fue un desastre. Los ejecutivos llegaron tarde a propósito. Uno de ellos incluso fingió responder llamadas durante su presentación. Pero Bárbara, acostumbrada a tratar con clientes borrachos en el café, no se dejó intimidar. Apagó el proyector y habló durante 20 minutos sobre cómo trataban a David en la empresa. Los susurros, las miradas de lástima, la exclusión velada. «¿De verdad quieres que el hijo del jefe crezca pensando que es una molestia?», preguntó, viendo que algunos rostros se sonrojaban. Al día siguiente, Enrique puso en práctica su primera sugerencia: un programa de mentoría donde los empleados con discapacidades capacitaran a otros. No al revés. La resistencia continuó. Pero cuando el periódico local publicó un artículo elogiando los cambios, incluso los más escépticos tuvieron que tragarse sus palabras. El clímax se produjo en la cena anual del Grupo Falk, un evento que normalmente celebraba ganancias y adquisiciones. Esta vez, el escenario estaba vacío, salvo un simple podio. Cuando llegó Henry, los invitados esperaban el discurso habitual. En lugar de eso, habló durante 11 crudos minutos sobre sus errores. Dudar de personas como Bárbara, ignorar la cultura tóxica que había permitido las desviaciones y descuidar a su propio hijo en nombre del éxito. «Descubrí que la riqueza no se trata de tener, se trata de compartir», declaró al anunciar la donación del 30% de sus acciones para fundar un instituto de inclusión. El público permaneció en silencio, hasta que alguien empezó a aplaudir. Bárbara, al fondo de la sala, con un vestido prestado y con una invitación de último momento. David, sentado a su lado, se levantó también, aplaudiendo con entusiasmo. Uno a uno, los demás lo siguieron hasta que todo el salón estuvo de pie. Enrique buscó a Bárbara en medio de la conmoción. Con los de ella por un momento que pareció durar una eternidad.
Luego, sorprendiendo a todos, bajó del escenario y abrazó a su hijo, en público, por primera vez. El Instituto de Inclusión lo cambió todo, especialmente para David. Por primera vez, el niño tenía amigos a quienes no les importaba su apellido ni sus luchas. Todos los martes ayudaba a Bárbara en la clase de cocina adaptada que habían creado, orgulloso de enseñar a otros a cortar verduras con cuchillos especiales. Enrique, que solía trabajar hasta tarde para evitar el silencio en casa, ahora salía temprano para asistir a las sesiones de terapia de su hijo. Una tarde, Bárbara los vio en el jardín del instituto. David estaba enseñando a su padre el lenguaje de señas que había aprendido de un colega. El multimillonario, arrodillado sobre la hierba, repetía los gestos con la concentración de quien descifra el código más importante del mundo. Fue en ese momento que Bárbara se dio cuenta de cuánto habían cambiado juntos. Ella, que antes apenas podía pagar el alquiler, ahora tenía voz en una empresa multinacional. Él, que vivía en una torre de soledad, estaba reaprendiendo a ser humano a través de su propio hijo. Cuando David la vio y corrió a mostrarle su nuevo signo favorito, amiga, Henry miró hacia arriba y, vacilante, hizo el mismo gesto. Bárbara respondió sin pensar, con lágrimas amenazando con caer, no por lástima, sino porque vio algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. El café siguió siendo su refugio seguro. Incluso con todos los cambios, Bárbara mantuvo sus turnos de fin de semana allí, no por necesidad, sino por anhelo de simplicidad. Fue una tranquila mañana de domingo cuando Henry apareció nuevamente, esta vez con David tirando de su mano con impaciencia. «Quería mostrarte algo», dijo el padre, mientras el niño sacaba un cuaderno de dibujo de su mochila. Página tras página mostraba escenas de la escuela, de sus compañeros de clase, de Bárbara, enseñando en 1900 la cocina, todo en colores vibrantes que no coincidían con la reputación de niño triste que David había cargado durante años. «Es para tu cumpleaños», anunció, ignorando que la fecha aún estaba a meses de distancia. Henry se encogió de hombros, sonriendo de esa nueva manera que llegó a sus ojos. Bárbara sirvió chocolate caliente a los tres y durante una hora nadie habló de proyectos ni metas. David le contó sobre su nuevo amigo que usaba silla de ruedas. Enrique se quejó porque el café estaba demasiado fuerte, pero bebió hasta la última gota, y ella se rió más fuerte que en mucho tiempo. Al salir, el dueño del café silbó suavemente. «Nunca pensé que vería a un folk lavando tazas como la gente normal». Bárbara miró el fregadero, donde Enrique había dejado discretamente un billete de 100 euros doblado bajo el plato y una nota. «Para el próximo café. Y los demás. Y quizás para cenar». Lo guardó en su bolsillo, sintiendo que a esa historia aún le quedaban páginas por escribir. El instituto floreció de una manera que nadie, ni siquiera Bárbara, podría haber predicho. En menos de un año, lo que comenzó como un pequeño programa de inclusión se convirtió en un referente nacional, atendiendo a cientos de familias. David, que ahora tiene 10 años, se ha convertido en una especie de embajador infantil. Su naturalidad al interactuar con otros niños con discapacidades rompió barreras que los adultos no podían romper. Enrique, por su parte, descubrió una pasión por la política social y utilizó su influencia para impulsar cambios legislativos. Bárbara coordinó el Centro de Formación Profesional, donde impartió clases desde atención al cliente hasta gastronomía básica. Sus estudiantes, muchos de los cuales antes eran considerados no aptos para el mercado laboral, ahora eran buscados por empresas asociadas. La mayor sorpresa llegó cuando Antonio, el exdirector, pidió reunirse con ella. Bárbara, que esperaba hostilidad, se sorprendió al verlo disculparse públicamente.
Las consecuencias en Folk Group lo habían hecho reflexionar. Ella, contra todas las expectativas, le ofreció la oportunidad de ser voluntario en el instituto. Todos merecen redención, le explicó más tarde a Henry, quien simplemente meneó la cabeza, sorprendido por su capacidad de perdonar. El instituto se había convertido en un faro de segundas oportunidades, tanto para los asistidos como para quienes los ayudaban. La cena tuvo lugar en un pequeño restaurante italiano que Bárbara siempre había querido probar. Enrique llegó tarde, disculpándose con un ramo de girasoles, porque uno siempre se gira hacia el sol, incluso en los días nublados, explicó, de un modo sorprendentemente poético para un hombre de números. La conversación fluyó con naturalidad, como siempre cuando hablaban del instituto o de David. Fue cuando el camarero sirvió el vino que Enrique cambió de tema. ¿Sabes realmente por qué te contraté ese día?, preguntó, haciendo girar el vaso. Porque fuiste la primera persona en años que trató a mi hijo como una prioridad, no como una molestia o un gasto. Bárbara sonrió, recordando aquella noche lluviosa. Acabo de darle chocolate caliente a un niño asustado, respondió. Exactamente, insistió. Hizo lo obvio, y en este mundo, lo obvio se convirtió en una rareza. El silencio que siguió fue cómodo, hasta que Enrique, con un nerviosismo inusual, confesó que la había invitado no solo para darle las gracias. Creo que estoy aprendiendo a ser mejor, y me preguntaba si me darías otra oportunidad. Esta vez no como jefe ni como estudiante, como algo más. Bárbara miró los girasoles, luego sus manos, ahora marcadas no solo por plumas costosas, sino por las tintas de la dedicación infantil y de las horas de trabajo en el instituto. Tal vez, respondió, escondiendo una sonrisa tras su sorbo de vino, pero solo si prometes no volver a dudar de mí nunca más. Él rió, aliviado, y en ese momento parecieron dos personas normales, descubriéndose poco a poco. Su relación evolucionó como todo lo demás, lentamente pero con raíces profundas. Bárbara continuó viviendo en su sencillo apartamento, negándose a cambiarlo por ninguna de las lujosas propiedades de Enrique. Necesito un lugar donde pueda sentirme yo mismo, explicó ella, y él, para su propia sorpresa, se encontró prefiriendo ese espacio acogedor a la frialdad de sus propiedades. Las noches allí, con David durmiendo en el sofá-cama después de ver películas, se convirtieron en el verdadero refugio de Enrique. Bárbara le enseñó pequeñas lecciones de la vida cotidiana, como cocinar una tortilla sin quemarla, lavar su propia taza o simplemente estar en silencio sin sentirse obligado a llenar el vacío con trabajo. A cambio, él la llevó a ver el mundo que antes solo había visto en revistas, pero siempre a su manera, visitando las cocinas de restaurantes famosos en lugar de cenar en la sala VIP, conociendo chefs en lugar de celebridades. Poco a poco, aquel hombre que antes definía su valor por cifras bancarias descubrió una nueva moneda. Los abrazos espontáneos de David, el orgullo en los ojos de Bárbara cuando acertaba una receta, el sentimiento de pertenencia que ningún contrato millonario podía comprar. La verdadera prueba llegó cuando los medios descubrieron el romance. Un tabloide publicó fotos de ellos desayunando con el titular «El multimillonario y la camarera, cuento de hadas o interés». Enrique estaba furioso, dispuesto a demandar, pero Bárbara lo sorprendió con una risa. «No están del todo equivocados», dijo mientras servía el café como si nada hubiera pasado. «Al principio estaba realmente interesado en tu dinero». Al ver su expresión de sorpresa, aclaró, «Me interesa usarlo para cambiar vidas, y todavía me interesa». Ese día, en lugar de emitir un comunicado de prensa formal, Enrique publicó una foto en las redes sociales. Él y David con delantales, ayudando a Bárbara a servir comida en un refugio local. El sencillo título decía, «Sí, me encanta una camarera. Ella también me enseña a servir».
La respuesta del público fue inmediata. Mensajes de apoyo, historias de personas conmovidas por el trabajo del instituto e incluso un reconocido chef ofreciendo clases gratuitas a los estudiantes de Bárbara. El escándalo que debería haberlos avergonzado se convirtió en cambio en una celebración pública del amor más improbable y auténtico que cualquiera de ellos pudiera imaginar. 2 años más tarde, el instituto obtuvo un nuevo edificio, una antigua fábrica que Enrique renovó personalmente, conservando los ladrillos expuestos como recordatorio de que la belleza y la historia pueden coexistir. El día de la inauguración, mientras cortaban juntos la cinta, Bárbara notó las manos de Enrique, ahora callosas no solo por los bolígrafos, sino también por las herramientas de construcción. David, de 12 años, dirigió el recorrido por las nuevas instalaciones, mostrando con orgullo la cocina adaptada y los jardines sensoriales. La prensa cubrió el evento, pero el momento más significativo pasó desapercibido, cuando un niño en silla de ruedas tomó la mano de David y le susurró: «Tienes suerte, tu papá es genial». Henry, que había oído todo, se dio la vuelta rápidamente para ocultar su emoción. Más adelante en el discurso, abandonó el guión que había preparado. «Hoy no hablo como director ejecutivo, sino como un hombre que tuvo que perder la vista para aprender a ver», comenzó, mirando a Bárbara y David en la primera fila. «El mayor logro de mi vida fue comprender que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en cuántas vidas logramos tocar». El silencio entre el público era tan intenso que se podía oír el tintineo de las cucharas en la cocina del fondo, donde los estudiantes preparaban el banquete de celebración. La boda tuvo lugar en el café donde todo comenzó, ahora transformado en un centro comunitario los fines de semana. Bárbara lució un vestido sencillo, confeccionado por una costurera del instituto, con detalles de azulejos que recordaban el mostrador donde había servido tantos cafés. Henry había insistido en hacer su propio ramo, una masa destartalada de girasoles y hierbas del jardín del instituto, atado con uno de los cordones de los zapatos de David. El muchacho, que ahora tenía 14 años, los acompañó hasta el altar, de hecho, el mismo rincón donde había estado sentado empapado años antes. El juez de paz era un exalumno del programa de formación, y entre los invitados había desde hombres de negocios con traje hasta amigos de la cafetería con delantales. Cuando llegó el momento de hacer los votos, Enrique sacó un trozo de papel de su bolsillo, pero terminó manteniéndolo escondido. «Prometo recordar cada día que el amor no se compra, se construye», dijo mientras tomaba las manos callosas de Bárbara. Ella respondió con una sonrisa y un susurro que solo él escuchó: «Y prometo nunca dejarte olvidar de dónde vienes». El beso fue interrumpido por el abrazo de David a ambos a la vez, entre aplausos y algunas lágrimas, sobre todo del antiguo dueño del café, que ahora se jactaba de haber descubierto a la pareja. La vida continuó, pero los tres mantuvieron pequeños rituales que les recordaban sus orígenes. Todos los viernes cenaban en el mismo restaurante italiano que la primera vez, siempre en la mesa de la esquina. Enrique, que hasta entonces solo conocía vinos caros, había aprendido a apreciar la sencillez de unos espaguetis bien hechos. David, ahora un adolescente, ponía los ojos en blanco ante los momentos cursis de sus padres, pero siempre guardaba espacio en su teléfono para fotos de ellos. Bárbara continuó dividiendo su tiempo entre el instituto y el café, que se había convertido en una cooperativa administrada por exempleados. Una mañana, mientras ayudaba a lavar tazas, encontró una nota garabateada en el libro de caja: «A la próxima aventura, H». No fue un cheque, sino el esbozo de un proyecto, una red de cafés
inclusivos, donde personas con y sin discapacidad pudieran trabajar juntas. ¿Lo has pensado? Preguntó más tarde, observándola estudiar el dibujo. Podemos empezar poco a poco, como todo lo que realmente importa. Sonrió al reconocer en las líneas torcidas del proyecto la misma mano que antaño había escrito sin vacilar las órdenes de despido. Hoy en día, cuando llueve en Múnich, Enrique todavía se detiene frente al café transformado. Observa a través de la ventana a la gente ocupada en sus mundos, algunos con uniformes de instituto, otros con caras que no reconoce. A veces David le acompaña y le cuenta historias de cada rincón del lugar como si fuera un museo de sus propios recuerdos. Bárbara, cuando los encuentra allí, les sirve 3 chocolates calientes sin necesidad de pedírselo. Saben que la vida no es un cuento de hadas. Hay días difíciles, discusiones, miedos que nunca desaparecen del todo. Pero también existe esa certeza silenciosa que nació en una noche lluviosa, cuando una camarera y un multimillonario descubrieron cada uno a su manera que las mejores historias no son las de superhéroes, sino las de gente común que toma decisiones extraordinarias cada día. Mientras se ríen de la torpe manera de Enrique de sostener las tazas, o de la terquedad de Bárbara al rechazar regalos caros, o de los chistes malos de David, ninguno de ellos necesita decir en voz alta lo que han aprendido, que la redención no es un destino, sino un camino que se recorre juntos, un café a la vez.